Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Reacciones mundiales al plan de paz de Estados Unidos, más positivas de lo que cabía esperar. Las comunidades israelíes del Negev temen que los intercambios territoriales del acuerdo las aíslen dentro de un Estado palestino. Horas antes de la entrevista de Netanyahu con Putin, este libera por indulto a la joven israelí detenida por tráfico de drogas. Un proyectil y globos explosivos lanzados desde Gaza son respondidos con ataques aéreos limitados de Israel. Estos son, como decíamos, los asuntos de hoy en estas noticias que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. El mundo reacciona al plan de paz de Estados Unidos. En resumen, los palestinos y sus aliados lo rechazan, mientras que el resto lo ha recibido con prudencia y hasta positivamente. Jordania estimó que un Estado palestino debe tener las fronteras de 1967 como única vía para una paz global y duradera. Por su parte, el grupo terrorista libanés Hezbollah señaló que esta propuesta solo es un intento de eliminar los derechos del pueblo palestino históricos y legítimos. El gobierno de Irán consideró que el plan de paz de la vergüenza impuesto por Estados Unidos a los palestinos es la traición del siglo y está condenado al fracaso. Y para Turquía el proyecto ha nacido muerto. Por otra parte, Egipto se limitó a instar a israelíes y a palestinos a un examen atento y profundo del plan. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, dijo: «Estudiaremos y evaluaremos las propuestas». Londres afirmó que el plan es una propuesta seria que podría constituir un avance positivo. En cambio, Rusia abogó por negociaciones directas entre Israel y palestinos para llegar a un compromiso mutuo aceptable. Sorprende la reacción del gobierno de Marruecos, que alabó el plan por ser convergente con su visión del conflicto israelí-palestino y añadió que aprecia los esfuerzos constructivos por la paz de la administración Trump. Incluso la clase política del país vecino, tradicionalmente pro-palestina, ha guardado silencio. Sí, esto es lo que más llama la atención, porque evidentemente sabíamos que los palestinos se iban a oponer y que Irán y Turquía y los países satélite, digamos, como Líbano, aunque todavía no se ha pronunciado, o Siria, iban a estar en contra de este plan de paz. Pero lo que sí llama la atención, más allá de algunos países árabes que estuvieron incluso presentes durante este acto en el que Trump presentó el plan, de los que hablábamos ayer, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, pues lo que a mí me sorprende personalmente es que hay ya bastantes otros países, incluso algunos del bloque árabe, como puede ser Marruecos, y también varios países de Europa que han hablado con voz propia a favor, o por lo menos no tan en contra de este plan, que supuestamente, pues, si se hubiera presentado, por ejemplo, hace una década, todo el mundo hubiera dicho que es una locura, que es inviable, que es inaceptable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todavía hay voces de esas, pero lo que apreciamos es que en estos últimos años ha habido una transformación en Oriente Medio. Sabemos que muchos de los países de la zona han reconocido que su enemigo no es Israel. El problema de Oriente Medio no es palestinos e israelíes, sino que son otras cosas que tienen que ver con ellos mismos, con su visión incluso religiosa, concepción suní o concepción chiita, con su idea de la hegemonía en la zona, etcétera, etcétera. Así que quizás este acuerdo del siglo, del que todos nos hemos reído, confieso yo también, por la grandilocuencia de su apodo, este acuerdo del siglo. Incluso llegué a publicar, si ya estamos en un nuevo milenio, ¿por qué no el acuerdo del milenio, no? Un poco pretencioso, pero la verdad es que empiezan a haber señales que llaman la atención de gente a la que esta situación planteada no les parece tan
descabellada como podría caber pensar en otras circunstancias. Las comunidades israelíes del Negev, preocupadas por el plan de paz de Trump, ya que temen que los intercambios territoriales como parte del acuerdo conviertan el área en un enclave dentro de un futuro Estado palestino, poniendo en riesgo los asentamientos judíos en la región, unas 200 familias que viven de cultivos agrícolas en tierras cercanas a las tierras propuestas para transferir. Recordemos que algunos de estos residentes en el Negev fueron evacuados de sus hogares tras la desconexión unilateral de Gaza en 2005 o antes, tras la firma del Tratado de Paz con Egipto y la devolución del Sinaí. Según los mapas publicados como parte del plan de Trump, 2 áreas en la frontera del Sinaí serán transferidas a los palestinos. Una se utilizará como zona industrial y centro de alta tecnología, mientras que la zona más sureña se utilizará para vivienda y agricultura. Bueno, están preocupados porque, entre otras cosas, nadie se los había comunicado, no saben muy bien cómo les afectará el estar en cercanía de una zona que sea considerada parte del Estado palestino y que hasta ahora era simplemente un terreno que ellos podían disponer para cultivar. De todas maneras, estamos hablando de una población muy reducida, unas 200 familias. Esta es un área muy alejada yo diría, de la civilización, incluso dentro de Israel. Lo que estamos hablando de este pequeño pasillo en la frontera con Egipto, donde el plan o el mapa establece una zona de un polo industrial y otra zona de viviendas y agricultura. Así que bueno, de todas maneras esto no es de hoy para mañana y seguramente si este acuerdo va para adelante, incluso si los palestinos lo aceptan, pues traerá consecuencias no siempre beneficiosas para todo el mundo. Habrá gente damnificada, incluso políticamente para Netanyahu, o si en su caso pierde el liderazgo Gantz, tengan que sufrir, revueltas internas por sitios que, como en este caso, van a ser cedidos para un Estado palestino o que no van a gozar de la misma categoría o respaldo de la soberanía israelí en esas áreas. Naamá Issachar, la joven israelí condenada a 7 años y medio de cárcel por posesión y contrabando de drogas y que fue indultada este miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin, fue puesta en libertad tras el indulto del presidente de Rusia fechado el 29 de enero. La puesta en libertad de Naamá se produjo horas antes de la reunión prevista entre Putin y el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, quien después de la reunión viajará a Uganda. Bueno, creo que no viaja directamente, creo que pasa por Israel y allí desembarcará Naamá, que estaba junto a su madre en ese momento de la liberación, lo que es como en España se dice, un puntazo a favor de Netanyahu en este momento previo a las elecciones, porque era un tema del cual se habían dolido muchos en Israel y seguramente más allá de la política pues reconocerán que esto será un punto a favor de Netanyahu. Tras el lanzamiento la noche del miércoles de un proyectil y globos con artefactos explosivos en medio de la tensión que ha generado la presentación del Plan de Paz de Estados Unidos, Israel ha respondido atacando objetivos del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, una fábrica de armas y una infraestructura subterránea. Los palestinos han mostrado su rechazo al plan con protestas aisladas, especialmente en Gaza, y desde el martes se han producido altercados junto a puestos militares israelíes en Cisjordania y en torno a la ciudad vieja de Jerusalén. Se prevé que las protestas se incrementen, especialmente el viernes. Bueno, el viernes, como siempre, a la salida de las mezquitas es el día, digamos, tradicional de las protestas contra Israel. También en la valla que separa Gaza de Israel. Y seguramente también habrá protestas en la zona de Cisjordania.
Ahora, no olvidemos, porque ayer lo comentábamos, que este sábado, es decir, el día siguiente, se va a reunir la Liga Árabe con la presencia de Mahmoud Abbas para hablar de este tema. Y yo creo que va a salir muy escaldado justamente de allí Mahmoud Abbas, y puede que las protestas se desvíen de protestar contra Israel y Estados Unidos a protestar contra otros países árabes. Ojo al dato, porque esto puede ser un cambio en el tema de a quién se quejan los palestinos ahora, porque lo que están viendo es que los han dejado solos, los han abandonado, porque también los otros países han constatado que los palestinos jamás aceptan y han rechazado sistemáticamente todas las propuestas de paz y acuerdos parciales o lo que sea. Así que ya están bastante hartos de esta situación y por eso miran, como dijimos en la primera noticia, con bastante buenos ojos este acuerdo del siglo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este lanzamiento de un cohete seguramente no va a ser el único, y seguramente si va a haber un avance hacia este acuerdo de paz, encontraremos que la zona de la Franja de Gaza va a ser la que más resistencia va a oponer, no solamente ideológica, etcétera, sino con armas, porque en Cisjordania las armas están en manos de las fuerzas del orden, de la policía, el servicio de inteligencia, etcétera, pero sabemos que en la Franja de Gaza las armas están en manos de milicias que controlan todo el enclave, como son Hamas, tienen misiles, tienen explosivos, y seguirán enviando sus globos explosivos, seguirán atacando las vallas fronterizas, y seguramente veamos todavía mucha violencia y muchas víctimas antes de que se aclare esta situación. Bien, pues hasta aquí la primera parte de estas noticias, que despedimos hasta la próxima semana, Jorge. Bueno, yo mientras tanto me despido con Shabbat Shalom. Volveré con estas noticias de actualidad el lunes por la noche. Hasta entonces, nosotros nos quedamos aquí con Raquel, que viene ahora tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural para cerrar la semana en las noticias de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes? Nuestros oyentes fieles seguro que recuerdan que en las noticias de los lunes les hablábamos de esas fotografías que se acaban de encontrar, que se acaban de descubrir, no sé si es la palabra, que acaban de salir a la luz, como diría el clásico, y que confirman la presencia de John Demjanjuk, ya saben, el guarda ucraniano colaborador de los nazis, en el campo de Sobibor, algo que les contábamos entonces y volvemos a comentarlo ahora, él siempre había negado. La relevancia del hallazgo de estas fotografías radica en dos claves. En primer lugar, que es una de las escasas muestras fotográficas que han llegado hasta nuestros días, ya que el campo fue arrasado antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, y en segundo término, que en algunas de ellas, como la que les ponemos debajo del texto de estas noticias, aparece John Demjanjuk en este lugar, aunque él siempre había negado que hubiera sido guardia allí. Este apátrida ucraniano de nacimiento está considerado uno de los criminales de guerra nazis más buscados. Fue deportado de Estados Unidos, a donde había huido, en 2019 para ser juzgado por un tribunal alemán que le condenó a 5 años de cárcel en 2011 como cómplice de la muerte de 27.900 personas judías en Sobibor. Murió un año después, antes de que la justicia pudiera pronunciarse sobre su apelación. Las fotografías, recuerden, pertenecían a John Niemann, que fue vicecomandante del campo de exterminio, y sus herederos han descubierto la existencia de estas imágenes. Sobibor fue arrasado después de un levantamiento de prisioneros en octubre de 1943, en el que el propio Niemann fue asesinado. En algunas de las instantáneas aparece este oficial, Niemann,
incluyendo una en la que está esperando a lomos de un caballo la llegada de los trenes de deportación, y en otras dos aparece Demjanjuk, quien fue destinado a Sobibor en marzo de 1943. En la imagen que les ponemos, un técnico está señalando precisamente a Demjanjuk en esta foto grupal de guardas nazis en Sobibor. Muy bien, pues con estas imágenes que, como Raquel decía, salen ahora a la luz, comenzábamos la agenda cultural. Sí. Para continuar con más asuntos. Con otros descubrimientos, con otra noticia que sale a la luz también, y es que el Festival de Berlín, la Berlinale, ha anunciado que suspenderá el premio Alfred Bauer del Oso de Plata con efecto inmediato tras la publicación en prensa de una noticia que afirma que el primer director de este festival, Alfred Bauer, del que toma el nombre este galardón, habría ocupado cargos destacados durante la Alemania nazi. Algo que no nos sorprende. Lo sorpresivo es que hasta ahora no se haya sacado a la luz, volvemos a decirlo, este pasado criminal. La Berlinale explica en un comunicado que un artículo del periódico semanal Die Zeit arroja nueva luz sobre el papel de Alfred Bauer, el primer director del Festival Internacional de Cine de Berlín. Fue su director desde 1951 a 1976. Él ocupó un papel muy importante en la política cinematográfica del gobierno de Hitler. La interpretación de estas fuentes sugiere que había ocupado cargos importantes durante la era nazi. En vista de estos nuevos hallazgos, la Berlinale suspenderá este premio con efecto inmediato. Es lo que comentan desde la oficina de prensa de este Festival Internacional de Cine. La organización del festival anuncia que emprenderá una investigación más profunda sobre la historia del festival con el apoyo de expertos externos. Según la investigación del periódico alemán, Bauer controlaba y supervisaba el lado personal de la producción cinematográfica en curso del Tercer Reich, es decir, el uso de actores, directores, camarógrafos y otros miembros del personal de cine. También participó en la decisión de qué cineastas estaban exentos del esfuerzo bélico y quiénes tenían que ir a la industria armamentística o a la primera fila, y sospechamos que habría que añadir a los campos de concentración y exterminio, de alguna manera. Añadió también Die Zeit, que nos recuerdan que los premios Alfred Bauer forman parte de los Osos de Plata de la Berlinale y en anteriores años lo han recibido películas como Las Herederas, de Marcelo Martinezzi, de Paraguay, o Pocot, de la gran Agnieszka Holland, en 2017. Este año, precisamente, la Berlinale celebra del 20 al 29 de febrero los 70 años de su existencia, con la aspiración de renovarse bajo una nueva dirección, a la que felicitamos si realmente han retirado este premio de su palmarés. Muy bien, pues mucha actualidad y cine también. Tenemos ahora, para terminar, sí. Recomendación. No hay recomendación literaria porque... No, bueno, digo cinéfila al menos. Sí, por supuesto. Igual que tú me has recomendado Parásitos, ¿no? Una película coreana, también, una película coreana muy interesante. Queremos recomendarles... Ya, sí. Complicado sería que fuera del norte. Sabríamos que sería el protagonista, ¿no? Bueno, queremos animarles para que acudan a la Cinemateca Española en Matadero a ver la película M. M es un viaje al corazón de Bnei Brak, capital mundial de los judíos ultraortodoxos. Ahí creció Menachem Lang, conocido por su amabilidad y su voz dorada, que lo convirtió en un reconocido intérprete de cantos litúrgicos. A los 20 años se mudó a Tel Aviv, huyendo de una siniestra historia de abusos y silencio cómplice. Este regreso a la escena del crimen es también un regreso a los lugares que amaba, un camino de iniciación y una reconciliación también. Hay dos proyecciones, la del sábado 1 y la del domingo 2, ambas son a las 8 de la tarde, a las 20 horas. Es una película dirigida por la directora francesa Yolande Zauberman y ha recibido premios como el Indy de Lisboa en 2019, el Premio Silvestre, el de Mejor Dirección en el Festival de Sevilla de 2018 y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Locarno en 2018. Así que viene súper recomendada. Pues así nos despedimos con esta propuesta
cinéfila para estos días que Raquel nos comentaba en 2 pases. Así que hasta la próxima. Nos escuchamos. Sí. Nos pueden escuchar en nuestra página web radiosefarad.com. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y buen fin de semana. Buen fin de semana. Eso es. Entonces, hasta las noticias de los lunes.